Bienvenido a este programa Y Jesús dijo. Es para nosotros una bendición que nos estés escuchando. Estaremos escudriñando cada palabra que salió directamente de los labios de Jesucristo para conocerlo más y nuestro espíritu crezca. Esperamos que disfrutes de este mensaje, sea de bendición para ti. Ayúdanos a difundirlo. Dios te bendiga. En el episodio anterior, Jesucristo liberó a un endemoniado en la región de Gadara y vimos que al realizar tan maravilloso milagro, sus habitantes, en vez de glorificarlo, lo que hicieron fue pedirle que se fuera de sus contornos. Jesús obró en este lugar solo este milagro y se marchó de ahí, cruzando al otro lado del mar a la ciudad de Capernaum, en donde su recibimiento fue distinto. Las personas que estaban allí lo esperaban con ansias, con gozo, muchos de ellos enfermos, con la esperanza de recibir la sanidad de parte del Señor. Y en medio de esa multitud estaban dos personas. Uno de ellos era un hombre, principal de la sinagoga, es decir, un líder del judaísmo, que si recordamos eran los que perseguían a Cristo, y una mujer pobre, rechazada por su enfermedad. Aunque eran diferentes entre sí, lo que tenían en común era que ambos sabían que Jesús los podía ayudar. Acompáñame con tu Biblia y leamos Marcos 5, versículos 22 al 23. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. En Lucas 8, versículo 42, nos informa que la niña tenía 12 años y que era su única hija. Pongámonos por un momento en los zapatos de este hombre. Cuánto desespero y angustia había en su corazón. A pesar de pertenecer al grupo de religiosos que más se oponía y perseguía a Jesús, dejó a un lado el temor de ser señalado por sus compañeros y salió a buscar a Jesucristo. Seguramente había escuchado todos los milagros que había realizado y sabía que era la única oportunidad que tenía para que su hija, que estaba agonizando, fuera sana. El Señor, que es grande en misericordia, accede a ir con él. Jairo no desconocía que el tiempo apremiaba, no podía perder un minuto más, pero en su intento de llevar la ayuda a su hija, se enfrenta con unos obstáculos. Primero, la multitud que impedía que los pasos de Jesús fueran más rápidos. Y aparte de esto, surge otro, cuando en el camino aparece una mujer con una hemorragia que no paraba desde hace 12 años. Leamos Marcos 5, versículos 25 al 29. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Imaginémonos lo que pasaba por la cabeza de Jairo. Aunque la situación de la mujer también es de sufrimiento, para Jairo su padecimiento no era cuestión de vida o muerte, como sí sucedía con su hija. Creo que ante esta parada que hizo el Señor, su fe se fue menguando. Con cada minuto que el Señor se demoraba, era menos posible que su hija viviera. Sin embargo, pasemos ahora a ver la situación de esta mujer. La ley en Levítico 15, versículos 19 al 27, determinaba que una mujer con sangrado era ceremonialmente impura, razón por la cual no podía asistir al templo ni a la sinagoga. Tampoco alguien la podía tocar porque quedaba automáticamente impuro. Permaneció
12 años aislada de su familia, de la sociedad. Había gastado todo su dinero en médicos y nada funcionó. Antes era peor. Su enfermedad era incurable. Aunque la ley no le permitía acercarse a nadie, ella se arriesgó a tocar a Jesús por la parte de atrás, sintiéndose avergonzada por su condición. Lo que destaca la palabra de Dios es la fe tan grande de esta mujer en el poder de Cristo. Para ella no era necesario hablarle ni pedirle, solamente quería tocar su manto para ser sana. Y efectivamente, cuando lo tocó, la hemorragia paró. Jesús en ese momento sintió que poder había salido de él y preguntó a la multitud quién le había tocado, no porque él no supiera. Al ser Dios mismo, es omnisciente y sabía quién lo había hecho. Simplemente lo hizo porque quería que la mujer se revelara ante los demás y su milagro fuera conocido por todos. De esta manera no iba a ser más rechazada por la sociedad. Fíjate que en Marcos 5:28, antes que ella fuera sana, dice lo siguiente: si tocare tan solo su manto, seré salva. No dice seré sana. Y en Marcos 5:34, el Señor Jesús le dice, posterior de recibir el milagro: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. O sea que Jesús no solo la sanó, sino que la recibió como hija. Recibió el regalo más grande que cualquier persona puede recibir, el regalo de la salvación. Estaba aún Jesús hablando cuando vinieron los de la casa de Jairo para avisarle que su hija ya había muerto, que no molestara más al maestro. Lo que más temía Jairo sucedió: su hija murió. Pero el Señor se dirigió hacia él y le dijo: no temas, cree solamente. Hay un dicho popular que dice: mientras hay vida, hay esperanza. Pero la niña ya había muerto. Es difícil creer cuando no hay esperanza alguna, cuando el médico te dice que ya no se puede hacer nada, cuando el abogado te dice que es un caso perdido, cuando el mundo te dice que no hay forma de hacerlo, que tu matrimonio no tiene futuro o que tu hijo está perdido. Jairo tenía dos opciones: escuchar a los que le dijeron que no molestara más al maestro, que ya no siguiera implorando más ayuda por ser una causa perdida. Y la segunda opción que tenía: creer en la palabra del Señor. Y esta fue la decisión que él tomó: creerle a Jesús, y con fe siguió su camino hacia donde estaba su hija, en compañía de nuestro Señor Jesús, de Pedro, Juan y Jacobo, quienes eran los discípulos más cercanos del Señor. Esta es la decisión que nosotros también debemos tomar: seguir implorando y clamando por su ayuda, aunque no veamos una solución posible, confiar con todo el corazón que el Señor ya viene en camino. Cuando por fin llegaron a la casa, encontraron a todas las personas desconsoladas, llorando por la pérdida de la niña. Continuemos con la lectura en Marcos 5, del 39 al 43. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Jesucristo resucitó a la niña. Su palabra fue suficiente para que su espíritu volviera, pero antes de hacerlo, echó a los que se burlaron, a los que no tuvieron fe, mientras los que creyeron en su poder pudieron presenciar el milagro.
¿Cuántas bendiciones del Señor no hemos recibido o no hemos sido testigos por nuestra incredulidad? A Dios le desagrada cuando dudamos de Él, cuando no confiamos en su palabra. Este milagro es un cuadro de lo que está por suceder en cualquier momento. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán para estar eternamente con Él. Primera de Tesalonicenses 4:16. Mientras los que no creyeron en Él, aquellos burladores, quienes los rechazaron, los que hicieron lo malo, resucitarán para condenación. Juan 5:29. Estos dos milagros deben recordarnos el amor y la misericordia que Él tiene hacia quienes lo buscan, a quienes le creen. Jesucristo no es indiferente a nuestro dolor, a nuestra enfermedad, a nuestras preocupaciones. Leí en alguna parte que 365 veces aparece en la Biblia la frase "no tengas miedo". Es como un recordatorio diario de parte de Dios para no dejar que el temor se apodere de nuestros corazones, y más bien nos invita a que confiemos y dependamos más de Él y en el poder de su palabra. Querido oyente, si estás pasando por una prueba, hoy el Señor también te dice: no temas, cree solamente. El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra está contigo, jamás te abandonará. Confía en Él, que Él hará. Jeremías 17, del 7 al 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, apóyanos compartiéndolo con aquellas personas que en este momento tú sabes que están pasando por algún desierto, por una enfermedad, por una prueba, para que reciba el consuelo y el abrazo del Señor. Queridos hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo. Recuerda, si Dios está contigo, eso es suficiente. Bendiciones.